Gozaremos y nos alegraremos en él. Este es el día que hizo el Señor. Esa es nuestra confianza, esta es nuestra seguridad y en él está nuestra fe. Quiero, antes de comenzar en la reflexión, tomar un minutito para saludar en el nombre del Señor al hermano Enrique Rondón. El hermano Enrique Rondón está allá en la ciudad de Orlando y él nos ve todos los domingos en la grabación de nuestro mensaje. Él es amigo de la familia, muy en especial amigo de mi hermana y mi cuñado y mi familia allá en Orlando, y queremos nosotros saludarlo porque él es un testimonio de lo que Dios hace. Él llegó al hogar de mi hermana a hacer un trabajo y él está pasando por unos momentos bien difíciles de enfermedad y donde la quimioterapia y la radioterapia le han dado una reacción. Él es venezolano. Y mi hermana, nosotros, yo lo presenté el miércoles en la oración, hemos estado orando y hace unos días habló conmigo y me testificó de cómo él, a través del sermón que él escucha y él ve y las oraciones, ha sentido alivio y Dios está obrando. Así que lo saludamos a don Enrique, Dios le bendiga de forma especial. Retomando entonces la responsabilidad que tenemos en esta mañana, queremos decirles que el tema o el título de la reflexión es voluntad y coraje. Voluntad y coraje. Y el texto bíblico en Daniel capítulo 1, vamos a utilizar todo el pasaje del 1 al 21, pero esa introducción de los primeros versos nos ubica en el tiempo y en el espacio de la historia que queremos compartir con ustedes en el día de hoy. Vamos a comenzar la reflexión en esta mañana definiendo el tema de hoy. La palabra voluntad en el contexto que queremos ubicarla hoy. Voluntad es la intención, escuche bien, o el deseo de hacer algo. Significa también ejercer el libre albedrío. Cada uno de nosotros tenemos voluntad. Se utiliza también para referirse a esfuerzos, a coraje y determinaciones. La voluntad de una persona consiste en su deseo e intenciones. En muchas ocasiones, la voluntad obedece más a creencias personales, intereses, emociones y sentimientos. Esa es voluntad. Coraje. Coraje. El coraje en el contexto de la historia de hoy es una virtud humana que se puede definir como, escucha bien, la fuerza de voluntad que puede poseer una persona para llevar adelante una acción a pesar de los impedimentos. El coraje es la habilidad de sobreponernos a estos impedimentos y perseverar con la acción que se pretendía realizar. El coraje consiste en enfrentarse a situaciones valiosas e importantes, de manera que nos ayuda a superar el miedo a fracasar en ellas. También se entiende como la fuerza
por hacer algo por alguien o por ti mismo. El coraje consiste en enfrentarse a esas situaciones valiosas. El coraje es, por lo tanto, el valor que una persona presenta para llevar a cabo determinada tarea, acciones, entre otras posibilidades. Unamos las dos palabras y en resumen decimos entonces: la voluntad es la intención o el deseo de hacer algo. Cuando tenemos intención o deseo de hacer algo. Y el coraje, que se une a la voluntad, se define como la fuerza que posee una persona, dígase usted y yo, para llevar adelante una acción a pesar de los impedimentos. Voluntad y coraje. Habiendo definido estas dos palabras, ambas se relacionan con el texto de la reflexión de hoy. Pues los personajes de esta historia que vamos a narrar en el día de hoy usaron tanto la voluntad como el coraje para lograr engrandecer a Dios sobre todas las cosas. La historia de hoy la sacamos del libro de Daniel, específicamente el capítulo 1, que es el que hacemos referencia. Este libro fue escrito por el mismo Daniel. El texto predice eventos del siglo II, antes de la venida de Jesús, durante el tiempo del movimiento de los macabeos. El propósito de escribir a Daniel en ese tiempo fue para inspirar al pueblo de Dios hacia la victoria entre los macabeos y los babilónicos. Los macabeos constituyen un movimiento judío de liberación que luchó y consiguió en un momento dado la independencia judía en la tierra de Israel. Joacim llevaba 3 años como rey de Judá. El nombre de Joacim significa Yahvé es quien levanta. O sea, Jehová el Señor es quien levanta. Pero por la desobediencia de este rey, Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue a Jerusalén, la sitió y la capturaron. El Señor entregó en sus manos, en las manos de Nabucodonosor, a Joacim, rey de Judá, y tomó parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinaí, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en el tesoro del Dios babilónico. El Señor ciertamente entregó a Judá en manos de los babilonios, principalmente por 2 razones importantes, hermano. Por un lado, la primera era la idolatría de Israel. La idolatría de Israel. Y la segunda razón por la cual el Señor entregó a Judá a las manos babilonias fue por el fracaso de guardar el reposo de la tierra. Esto se encuentra en Levítico 25 del 1 al 7 y 26 del 2 al 35. Esto muestra que Dios siempre, escuche bien, esto es bien importante,
siempre liquida las cuentas a aquellos que se rehúsan a responder sus advertencias. Déjenme repetir eso porque a mí me parece que esto es una de las claves principales que tenemos en esta mañana que considerar. La entrega de Judá a Babilonia muestra que Dios siempre liquida las cuentas de aquellos que se rehúsan a responder sus advertencias. Esa intervención de Dios en nuestra vida es bien importante porque Dios se encarga de todo. En la invasión del 587 a.C., la ciudad de Jerusalén y el templo fue destruido. Segunda de Reyes 25 del 9 al 10. Esto ocurrió cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y asedió la ciudad. Babilonia ocupa y saquea la ciudad de Jerusalén. Según las crónicas de Nabucodonosor, el rey Joacim de Judá se rebeló contra el dominio babilónico, pero Nabucodonosor capturó la ciudad e instaló a Sedequías. Sedequías era tío de Joacim como gobernante. El Señor dejó que Nabucodonosor capturara a Joacim, rey de Judá, y también se lo llevó a Babilonia. Interesante, porque cuando ya el pueblo de Judá llegó a Babilonia, se instaló en esta ciudad, Nabucodonosor entonces comienza a elaborar su plan de acción para utilizar a Judá. Y Nabucodonosor entonces llama a Aspenaz. Aspenaz era el jefe de los funcionarios al servicio de la corte, para que eligiera a algunos jóvenes de la nobleza israelitas. Quiere decir esto que Nabucodonosor reconocía que en Israel había cosas especiales, personajes especiales con los cuales él iba a contar. Lo llama para que eligiera, como ya mencioné, jóvenes de la nobleza israelita. Ahora, estos jóvenes debían tener unas características particulares, porque Nabucodonosor no quería cualquier cosa en la corte. Tenían que ser bien parecidos, ser inteligentes, debían ser entendidos en toda clase de sabiduría y ser capaces de manejar el conocimiento. Debían ser jóvenes fuertes y tener facilidad para servir en la corte del rey. Nabucodonosor quería que estos jóvenes recibieran educación en la lengua y literatura de los caldeos. Es interesante esta elección porque Aspenaz tendría la responsabilidad de escoger entre todo el pueblo de Judá este tipo de personas. Pero adicional a estas características, el rey fue más allá y para asegurar el bienestar de estos jóvenes, el rey les asignó, escucha bien, una ración diaria
de su propia comida, o sea, le asignó la comida que él iba a comer durante el día. También se la asignó a esta juventud una vez al día. Además de darle vino, y el vino era del que se servía en la mesa real. ¡Qué oferta maravillosa! Los mejores manjares de la corte eran para esta juventud especial. Serían educados 3 años y luego quedarían, luego de los 3 años, comiendo las raciones de la mesa del rey y bebiendo el vino del rey. Amados de mi corazón, quedarían al servicio del rey. Quiere decir que eran 3 años de adoctrinamiento serio y necesario para esa juventud poder entonces luego servir al rey en la corte. Entre esos jóvenes estaban los siguientes: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos eran todos de la tribu de Judá, pero Aspernás les dio un nuevo nombre, porque hasta eso hicieron los babilónicos, les cambiaron el nombre a la juventud de Judá. A Daniel lo llamó Belsasar. A Ananías lo llamó Sadrac. A Misael lo llamó Mesac. Y a Azarías lo llamó Abednego. A mí me gusta ese nombre, Abednego. Ante el desafío que tendrían estos jóvenes, particularmente, Daniel sobresalió porque tomó una determinación con voluntad y coraje. Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino del rey. Quiere decir, amados de mi corazón, que Daniel actuó con valor y coraje, determinado a desobedecer la orden del rey, porque había decidido no contaminarse. Ahora, ¿qué es eso de contaminarse? Bueno, la contaminación es la presencia o acumulación de sustancias en el medio ambiente que afectan negativamente el entorno, el derredor y las condiciones de vida, así como la salud o higiene de los seres vivos. Bíblicamente, el contaminarse era profanar, ensuciar, darle un valor de inmundicia o de amancillar el veneno babilónico en las vidas de estos jóvenes distinguidos. En el Antiguo Testamento, sin embargo, la contaminación podía ser física, podía ser sexual, podía ser ética, podía ser ceremonial y religiosa, que es la contaminación específica que podemos nosotros atribuirle a estos jóvenes. Daniel estaba decidido, mi hermano. Es que cuando nosotros tomamos decisiones por el Señor, nada ni nadie puede cambiar nuestro pensamiento.
porque ahí se cumple la palabra del Señor cuando dice que nuestro sí sea sí o que nuestro no sea no. Y la contaminación era un elemento donde Daniel estaba decidido a no tenerla, a no contaminarse con nada de lo que el rey les había mandado. Esta decisión fue una atrevida, ¿no les parece? A mí me parece que sí, que esta decisión fue una atrevida. Y a su vez era una decisión que ponía en riesgo su vida y la vida de sus amigos. Esos amigos que estaban con él, participaban con él y escuchaban lo que Daniel decía. Pero mira, Daniel sabía quién era su Dios. A mí me parece que en eso estriba la diferencia. Aleluya. En que tú y yo podamos reconocer quién es nuestro Dios y darle a Dios el lugar que le corresponde en todos los eventos de nuestra vida. Daniel sabía quién era su Dios y él decidió que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué modelo, mi hermano, para ti y para mí? Y específicamente, ¿qué modelo para nuestra juventud, esos hijos, esas hijas, esos nietos, estas nietas que están al cuidado tuyo como líder, jefe de tu casa? Las hermanas junto con sus esposos y siendo el esposo el sacerdote del hogar, y los esposos en acuerdo con las hermanas. Tienen que decidir un modelaje, y el mejor modelaje es el de seguir al Señor, como dice el americano, no matter what, no importando qué. Es un modelo para nuestra juventud que todos los días se está exponiendo. Así que Daniel pidió permiso a Aspenaz para evitar esos alimentos y permanecer sin mancha. Algo atrevido, como acabamos de señalar, era enfrentarse a una gran dificultad, porque era retar la autoridad del rey y sobre todo retar la autoridad de Aspenaz, que era el que daba la cara por el rey. Pero ¿sabes qué pasó? Algo maravilloso, porque es que cuando nosotros queremos obedecer al Señor antes que a los hombres, Dios hace cosas maravillosas, no nos deja solo. Y dice la historia bíblica que Dios mismo hizo que Aspenaz tuviera compasión y simpatía por Daniel. Fíjese qué grande es Dios. Sin embargo, Aspenaz tuvo miedo del rey. Él había ordenado, el rey, que se le diera de los mismos alimentos y del vino que se servían a él, que se le servía a él. Y Aspenaz le dijo a Daniel que si él se daba cuenta, o sea, Nabucodonosor, de que estos jóvenes estaban más flacos y débiles que los otros de su edad, que iban a comer la comida del rey, el rey entonces se pudiera enojar y quizás hasta mandar a matar a Aspenaz por culpa de los muchachos. Así que Daniel habló con el guardia de Aspenaz
El guardia que él había asignado para cuidar a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías. Y les dijo, por favor, Daniel hablando, por favor, haznos una prueba en 10 días. ¡Qué maravilloso! Danos una prueba de cómo estamos en 10 días. Danos solamente legumbres para comer y agua para beber. Luego, compara nuestro aspecto con el de los jóvenes que han comido los alimentos y el vino del rey y decide lo que harás con nosotros que somos tus siervos. ¡Qué buen trato! Porque dentro de 10 días se iba a evidenciar el poder, la autoridad, el cuidado, la atención que Dios tendría con estos jóvenes de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. La voluntad y el coraje de Daniel y de los otros 3 jóvenes israelitas al abstenerse de la comida del rey mostraría que la voluntad de Dios está comprometida con aquellos y aquellas que hacen caso a lo aprendido del amor y el cuidado del Señor. Eso se suena tan lindo que yo lo voy a repetir para que usted lo grabe muy bien. La voluntad y el coraje de Daniel y los otros 3 jóvenes israelitas al abstenerse del vino y de los alimentos del rey, miren, hermano, mostraría, porque es que se tiene que evidenciar, se tiene que mostrar lo que Dios hace con nosotros, se demuestra. Y todos y todas son testigos de la gracia y del poder de Dios. Y así sorprender a los que no creen, ¿sabe? Esta acción mostraría que la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios se une a la voluntad nuestra. Y que esa voluntad está comprometida con aquellos y aquellas que hacen caso a lo que hemos aprendido. Y lo que tú y yo hemos aprendido es el amor y el cuidado que Dios tiene con nosotros. Miren, hermano, a veces me sorprende porque declaramos un ayuno y qué muchas excusas ponemos delante del Señor. Y recuerde una cosa que dice el refrán boricua, que las excusas es para quien las da. Que muchas excusas ponemos en nuestra vida para no hacer algo tan sencillo, que en última instancia no requiere tanto sacrificio, sino disposición, voluntad y coraje para obedecer al Señor. Esto es un reto para nosotros y para nosotras. ¿De qué nos debemos abstener tú y yo? La pregunta de la mañana. ¿De qué nos debemos abstener tú y yo? Daniel estaba decidido a no contaminarse. Tú y yo también tenemos que repensar nuestra vida y descubrir si hay algún elemento que contamina nuestra vida, nuestro corazón y nuestro ser. Y a lo mejor en esos momentos de ayuno, de reflexión personal que hacemos, repensamos la intención de Dios para ti, para mí, para nuestras familias, para nuestro entorno directamente. El guardia
que Aspenaz le había asignado a los muchachos, estuvo de acuerdo con la petición que Daniel les hizo y los puso a prueba ciertamente durante 10 días. Al cabo de los 10 días, ellos, los muchachos de Judá, tenían mejor aspecto y estaban más saludables que los jóvenes que se habían alimentado con la comida y el vino del rey. Es que Dios hace cosas maravillosas con nuestra vida. Lo único que Dios espera es que haya una voluntad, que haya un coraje, que haya una disposición, que haya un anhelo verdadero de que Él intervenga y cumpla su palabra en ti y en mí. El guardia decidió entonces hacer la voluntad de Daniel y no darles la comida y no darles el vino, y en su lugar continuó dándoles legumbres y pisándolo con agua en el nombre del Señor. Dios les dio a estos 4 jóvenes la habilidad y la sabiduría para aprender toda clase de literatura y filosofía. Daniel también podía interpretar toda clase de visión y sueños, que más adelante, si usted continúa leyendo la historia de Daniel, se va a dar cuenta que fue una de las cosas que más utilizó Nabucodonosor a favor de Daniel, que Daniel interpretaba sueños. Cuando se completaron los 3 años de entrenamiento, y yo le diría de adoctrinamiento también, en apariencia, porque nosotros sabemos que estos 4 jóvenes mantuvieron su pensamiento íntegro en Dios, Aspenaz llevó a los jóvenes ante el rey de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y se dio cuenta de que Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran superiores a los demás. Por eso se convirtieron directamente en servidores del rey y trabajaron en la corte. El rey les preguntaba sobre cualquier tema de ciencia o sabiduría y siempre el conocimiento de estos 4 jóvenes era 10 veces mayor que el de todos los adivinos del reino. Pensamiento y la autoridad de interpretación en estos 3 jóvenes, y especialmente en Daniel, era 10 veces mayor que los adivinos, que los sabiondos de la corte del rey. Daniel, hermano y hermana, ejercitó una gran integridad y al hacerlo ejerció la voluntad y el coraje. Él recibió el respeto y el afecto del poderoso gobernante Nabucodonosor, que es la historia de hoy, que en eso se basa la historia de hoy. ¿Cómo ganamos respeto? Especialmente con los que no creen, para que crean que el Señor es el Señor de nuestra vida. Sin embargo, su honestidad, hablando de la honestidad de Daniel, y fidelidad, su honestidad y fidelidad nunca lo llevó a comprometer su fe en el único Dios verdadero. Qué ejemplo y qué modelaje maravilloso. En lugar de que esto fuera un obstáculo para el éxito, la continua devoción, adoración, sometimiento de Daniel a Dios
trajo la admiración de los incrédulos que estaba a su alrededor. ¿Se fijan? El ejemplo que tú y yo damos, el testimonio que tú y yo damos de valor y de coraje, la insistencia que tú y yo tenemos que tener de obedecer al Señor antes que a cualquier otra cosa. Y déjenme decirle, hermano, en los momentos en que estamos viviendo, ciertamente son muchas las tentaciones, son muchas las ofertas que se nos hacen, pero nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Señor y decirle al Señor: ayúdame a ser honesto, ayúdame a serte fiel en lo poco y en lo mucho. Dios hizo que esa imagen maravillosa de Daniel y los demás jóvenes se preservara y permaneciera entre aquellos que no pensaban como ellos. Al entregar sus interpretaciones, Daniel, era pronto para darle a Dios el crédito por la habilidad que Dios le había dado. En otras palabras, Daniel no tenía ninguna vergüenza de decir que todo era para la gloria de su Dios y de nuestro Dios. La integridad de Daniel como un hombre de Dios hizo que ganara el favor del mundo secular. Sin embargo, él se negó a comprometer su fe en Dios. Daniel tenía claramente cuál era su postura. Y tú y yo tenemos claro eso. Incluso bajo la intimidación de reyes y gobernantes, Daniel permaneció firme en su compromiso con Dios. Daniel también nos enseña en esta mañana, mi hermano y mi hermana, que sin importar con quién estemos tratando o cuál sea nuestro estatus, estamos llamados a tratar a todos con compasión. Como cristianos, estamos llamados a obedecer a los gobernantes, a las autoridades de Dios y que Él ha puesto, tratándolos con respeto y compasión. Sin embargo, como vemos en el ejemplo de Daniel, el obedecer la ley de Dios siempre debe prevalecer por encima de la obediencia a los hombres. Qué maravilloso. La voluntad y el coraje prevalecieron en la actitud de Daniel, llamado Belsasar, en Ananías, llamado Sadrach, Misael, llamado Mesac, y Azarías, llamado Abednego. Miren, hermano, pudieron haberle puesto nombres babilónicos, pero en su corazón, en su mente, en su ser, en su compromiso con Dios, seguirían siendo buenos israelitas. No importa el nombre que te pongan a ti o me pongan a mí, somos buenos puertorriqueños, ¿sabes? Pero comprometidos con aquel que nos amó, que nos ama y que nos amará por siempre. Prevalecieron en su fidelidad, prevalecieron en su confianza y perseverancia, sabiendo que Dios estaría con ellos siempre.
Y esa es la promesa que el Señor nos hace a nosotros en esta mañana, que escuchamos esta historia tan linda y que nos vamos preparando para unos días de reflexión personal, de oración y de sometimiento al ayuno de Daniel. Miren, hermano, Dios estará con nosotros siempre. Sin embargo, solo tenemos que ponernos en sus manos. Mire qué fácil. Especialmente para tú y yo, que hemos experimentado esta gran verdad. No se nos debe ser tan difícil ponernos en las manos del Señor. Miren, amados de mi corazón, debemos tener presente que la voluntad de Dios es perfecta y que tú y yo nos ponemos en sus manos afirmando que todo se hará ciertamente si Dios así lo quiere. Nuestra voluntad y coraje está ante Dios y es la que queda como evidencia de nuestro compromiso con Él. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tú y yo hacer, miren, es ejercer esa voluntad y coraje diciendo: si Dios así lo quiere. Déjenme contarles una historia, una ilustración o una anécdota, ¿verdad? Es sumamente interesante de esto de nosotros querer hacer la voluntad de Dios y así poder evidenciarla. Dice que los hijos de Dios, tú y yo, recordando el versículo de Romanos 8:28 que dice: todo obra para bien a los que aman a Dios o que aman al Señor. Nos preguntamos o se preguntan a veces: ¿cómo puede esto que me ocurre, esa cosa que nos ocurre, ayudarnos en bien? Como dice el texto, que todas las cosas ayudan a bien. ¿Cómo estas cosas que nos ocurren pueden ayudarnos a bien? Solamente Dios puede hacer la obra para bien. Y no puede hacerlo si tú y yo no cooperamos. ¿Ves? Ahí es donde está relacionada la voluntad, el coraje tuyo y mío con la voluntad perfecta de Dios, que lo que quiere es hacernos bien. Y obviamente, mire, permite unas cosas para que nosotros podamos entender en qué consiste este bien. En todas nuestras oraciones debemos pedirle al Señor que sea su voluntad junto con la voluntad tuya y el deseo tuyo de hacer lo que Él quiera. Supe de un hombre, sí señor, que vivía cerca de mi casa, de mi hogar, y que iba a comprar una vaca. Era un cristiano. Y al encontrarse con unos amigos cristianos, les informó que iba en camino a comprar una vaca a una población distante, a un par de kilómetros de donde estaba. Sus amigos cristianos les sugirieron que tenía que decir: si es la voluntad de Dios, compraré la vaca. Porque me da la impresión que este tipo estaba decidido a comprar la vaca. Y así mismo fue, porque el hombre le respondió: no, yo voy a comprar la vaca porque tengo el dinero para así hacerlo. Pocas horas después, aquel hombre volvió por el mismo camino. Estaba ensangrentado, estaba magullado,
estaba con la ropa en pedazos. Lo habían asaltado unos ladrones que sabían que en el bolsillo llevaba dinero. Cuando regresó, los amigos le vieron y le preguntaron: ¿a dónde vas ahora? Aquel hombre contestó: voy a casa, si el Señor lo permite. Si el Señor lo permite. El sufrimiento y el episodio del evento triste le enseñó a aquel hombre una gran lección que todos debemos aprender. Dios controla los acontecimientos y debemos ser pacientes y sumisos a su voluntad. Voluntad que Dios nos da, y que con tu coraje y el mío, y que con tu voluntad y el mío se hace realidad. Tenemos que pensar en esto. En resumen, en esta mañana, los padres de Moisés y las parteras hebreas en Éxodo 1:17 y 2:1-3 se encuentran entre esa gran nube de testigos que mostraron valor para poder poner la voluntad de Dios por encima de la ley humana. Sin embargo, en el momento de la toma de decisión y de la acción, ejercieron su voluntad y su coraje en la dirección del Señor. Daniel y sus amigos nos dan el mismo ejemplo. Los 3 varones hebreos ejercieron su voluntad y coraje para glorificar la voluntad perfecta de Dios. Los profetas, los apóstoles y otros muchos a lo largo de la historia del pueblo de Dios también lo hicieron. Su propósito no era oponerse a una ley humana mala. Y eso lo vemos con el gesto de Nabucodonosor. No era una intención mala satisfacer la necesidad de los jóvenes de Judá, ofreciéndole la comida y la bebida del rey. Pero a lo largo de la historia, el pueblo de Dios, hermano, ha tenido que identificar que no es oponerse a la maldad, sino hacer que resplandeciera la gloria y la verdad de Dios. Esa es la intención de tú y yo, ejercer nuestra voluntad y nuestro coraje a favor del evangelio que Dios ha puesto en nuestras manos, que siempre será el de glorificar al Señor. Tienes voluntad, tienes coraje. Ambos se ponen de acuerdo para actuar, aun cuando a veces no es la voluntad que tú y yo esperamos. Óigame. Sin embargo, llenémonos, vamos a llenarnos de la voluntad y coraje para así siempre, amados de mi corazón, agradar al Señor sobre todas las cosas.
En esta hora es momento de examinarnos. En esta hora es momento de nosotros reflexionar y decirle al Señor: sé propicio a mi necesidad. Aumenta mi voluntad. Aumenta mi coraje para yo mantenerme firme y constante en lo que he creído. Es momento de examinar nuestra vida y ver si hay en nosotros y nosotras algo que Dios tiene que remover, que lo remueva para que nosotros podamos experimentar cada día más el favor de Dios. Porque el bien del Señor nos seguirán todos los días de nuestra vida, para que en la casa del Señor moremos tú y yo, siempre, siempre, siempre. Oremos. Padre de infinita misericordia, que perfecciona tu voluntad en cada uno de nosotros, te pedimos que tú nos examines, oh Dios. Y si hay algo en nuestro ser que impide que nosotros podamos serte fiel, que seamos constantes, que permanezcamos en tu voluntad perfecta. Señor, si hay algo que tú tienes que remover para nosotros continuar agradándote en espíritu y en verdad, en acciones concretas, Señor amado, y en las demandas que tú haces de nosotros, que sabemos que no son pesadas, sino son ligeras, porque tienen la intención de acercarnos a ti. Te pedimos, oh Dios, que en esta mañana tú tengas de nosotros misericordia, que tú nos ayudes a seguir hacia adelante y que tú nos des tu paz, esa paz que solo tú, Señor, nos puede dar para nosotros poder seguir caminando y mirando aquellos ejemplos que nos guían a tu verdad, como lo hizo Daniel y sus 3 amigos. Quédate con nosotros y ayúdanos, oh Dios, a utilizar nuestra voluntad y nuestro coraje a favor de tu palabra, de tu ley, de tu amor. En el nombre del Señor. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, y ejerce tu voluntad y tu coraje a favor del Evangelio, que ya tú verás cómo el Señor va a hacer que brilles de una forma especial. Dios te bendiga.